Entonces el tema de hoy será normalización de base de datos para el equipo de desarrollo de Grupo Firma y para el canal de YouTube. Normalización es el proceso por el cual se transforma un gran esquema de datos en varios más pequeños, ordenados, escalables y estables. Ya profundizaremos sobre ese tema. La normalización es un proceso que se hace en base de datos relacionales y tiene dos objetivos, el cual es eliminar la redundancia, que son los datos que están repetidos en la base de datos. Esto para reducir su tamaño, obviamente, y también la ambigüedad. Y también reducir la ambigüedad o eliminarla, que son los datos sin contexto o sin un motivo claro. Esto se hace con el objetivo de preservar la integridad de la base de datos, eliminar la pérdida de información o la información falsa, es decir, consultas que estén mal hechas. Bueno, para hacer una normalización están las formas normales, las cuales son la primera, la segunda y la tercera. La primera forma normal, llamada esquema relacional, consiste en que todas las tablas tengan que tener una clave primaria, que no existan registros que estén repetidos, que los campos dependan de su clave primaria. Esto se llama dependencia funcional, que los campos no pueden tener datos similares, que todos los registros tengan la misma cantidad de campos y que no existen datos nulos. La primera forma normal, como pueden ver, se basa en un no hay que hacer más que en un hay que hacer, porque básicamente te está poniendo las reglas de cómo hacer una tabla. También la primera forma normal se dice que es obligatoria para todas las bases de datos, sean relacionales o no relacionales. Aquí hay un ejemplo. Podemos ver la tabla alumnos, la cual tiene el campo root, el campo nombre y el campo cursos. Podemos ver que está todo normal hasta que llegamos a una persona llamada Juan, la cual tiene un campo root, un campo nombre, y dos campos cursos, bases de datos y algoritmos y estructuras de datos. Para solucionar este problema, el cual sería que hay un registro con un campo de más, se crea un nuevo registro debajo del primero. De esa forma habrían dos registros de la persona Juan, pero una tendría el curso de base de datos y el otro el algoritmo y estructura de datos. La segunda forma normal, llamada normalización, ya es más de hacer más que de no hacer. En esta segunda forma normal, las tablas se relacionan entre otras, compartiendo su clave primaria, convirtiéndola en una clave foránea en la otra tabla. Bien, es decir, las tablas solamente se relacionan entre sí con la clave primaria, no con índice único ni con otras cosas. También, cuando hay una relación de n a n o de muchos a muchos, de dos tablas, esta relación se debe normalizar. ¿Esto qué quiere decir? Que se crea una tabla intermedia, la cual tendrá ambas claves primarias de ambas tablas como claves foráneas. Y en este caso, ambas claves foráneas se convertirán en la clave compuesta de esta tabla intermedia. Bien, además de eso, como ya se había dicho, no se usan ni índices únicos o claves compuestas como clave primaria, a excepción de las tablas que se usan para normalizar, las cuales sí deben tener una clave compuesta. Y la tercera forma normal se llama dependencia de la clave primaria. Esta tercera forma normal hay mucha gente que no la entiende, pero es bastante simple. Se eliminan de la tabla todos los campos que almacenen datos que no dependan de la clave primaria de la tabla. Esto suena complicado, pero es fácil de entender. Básicamente, cada tabla almacena información que es un contexto. ¿Bien? Los campos almacenan datos que son información sin contexto, los cuales se juntan en el registro para formar información con contexto.
todos los campos que almacenan datos que no fueron parte de ese contexto, se considera que, bueno, tienen que irse de la tabla, ya sea eliminándolas de la base de datos o creando otras tablas para que almacenen estos campos. Y un ejemplo de... para atrás, ahí está. Un ejemplo de segunda y tercera forma normal. Aquí tenemos la tabla anterior, como ya pueden ver en primera forma normal, ya que todas las tablas, todos los registros tienen la misma cantidad de campos. Pero aquí se ven un temilla, ¿cierto? El cual es que la tabla de alumnos matriculados almacena dos contextos, ¿cierto? Primero son los alumnos, el primer contexto, y el segundo contexto son los cursos. Para que esta base de datos, que está compuesta de una sola tabla, esté en tercera forma normal, se debe separar estos dos contextos en tablas aparte, creando así la tabla alumnos con root, nombre y apellido, y la tabla cursos con el código de curso y su descripción. Esta relación, como se puede ver, sería de 1 a n, de alumno a curso, pero Juan Jara tiene dos cursos, base de datos y algoritmos y estructuras de datos. Esto quiere decir que la relación ya no es de 1 a n, sino de n a n. Por lo tanto, siguiendo la segunda forma normal, estas tablas se tienen que normalizar creando una tabla intermedia llamada matrícula, la cual, como pueden ver, tiene ambas claves primarias de ambas tablas como claves foráneas. Y ambas forman lo que se conoce como la clave compuesta de esta tabla intermedia. Bien, aquí está el ejemplo de segunda y tercera forma normal. Con todo esto, se puede concluir que la normalización de base de datos es realmente un proceso fácil de aplicar si se conocen los objetivos de la base de datos y el contexto de las tablas. También la normalización permite eliminar redundancias y ambigüedades que, sumada a las fuertes relaciones que tienen las propias bases de datos relacionales, permite eliminar la pérdida de información y también mantiene la integridad de la base de datos. Por otro lado, también la normalización es un proceso por el cual hace que la base de datos sea más compleja, pero más escalable y segura, porque como ya pueden ver en los ejemplos anteriores, partimos de una sola tabla a 3 tablas. Aumentó la complejidad, sí, pero la base de datos ahora es más escalable y segura.